Los lípidos saponificables simples son lípidos que tienen ácidos grasos, por eso son saponificables, pero lo único que tienen son ácidos grasos esterificados con alcoholes. Dentro de ellos tenemos los acilglicéridos y las ceras. Los acilglicéridos se denominan grasas neutras y son ésteres de la glicerina con ácidos grasos. La glicerina es el 1,2,3-propanotriol, o sea, una molécula compuesta por 3 carbonos, 1, 2, 3, propano porque son 3 carbonos y triol porque tiene 3 grupos hidroxilo, uno en cada carbono. Esta glicerina, al tener 3 grupos hidroxilo, puede formar 3 enlaces éster. Entonces los acilglicéridos se clasifican en monoacilglicéridos cuando tienen un solo enlace éster, diacilglicéridos cuando tienen 2 enlaces éster, por tanto con 2 ácidos grasos, y lo más importante que son los triacilglicéridos, en los cuales hay 3 enlaces éster con 3 ácidos grasos. Pueden ser simples o mixtos. Simples cuando los 3 ácidos grasos esterificados con la glicerina son iguales, mixtos cuando los 3 ácidos grasos esterificados con la glicerina son distintos. Aquí tenemos la formación de un triacilglicérido. Si N1, N2 y N3 fuera igual, sería simple, y si son distintos ácidos grasos sería un triacilglicérido mixto. En cada uno de los grupos OH de la glicerina se va a formar un enlace éster, y este enlace éster lo voy a señalar aquí en rojo. Serían 1, 2 y 3 enlaces éster con 3 ácidos grasos, y por tanto da lugar a un triacilglicérido, que son los más importantes dentro de los acilglicéridos. Los diacilglicéridos van a unirse a otras cosas para dar lípidos complejos, pero no son importantes como tales, solamente como diacilglicéridos. Bueno, aquí tenemos un esquema de la formación del triacilglicérido con los enlaces. Los ácidos grasos se ponen de esta manera muy habitualmente, simplemente en zigzag. Sabemos que hay un carbono en cada vértice y este carbono está unido con hidrógenos, 2 o 3 dependiendo de los que quepan. Esto sería un ácido graso saturado. Bueno, que los ácidos grasos sean saturados o insaturados es muy importante en los triacilglicéridos. Bueno, vamos a repasar aquí cómo sería. Tenemos la glicerina con los 3 grupos OH y todo lo demás son hidrógenos. Vale. Y se va a unir con los ácidos grasos. Bien. Tienen que ser pares. Vale. Otro ácido graso y un tercer ácido graso. Vale. Entonces, en estos ácidos grasos se van a formar enlaces ésteres en cada uno de ellos. El enlace éster, os recuerdo que se forma entre el oxígeno del OH y el carbono del grupo ácido, y va a quedar, se va a liberar en cada uno de ellos el hidrógeno y el OH, por tanto moléculas de agua. Estas moléculas de agua solamente hay que ponerlas cuando se hace la reacción de esterificación. Si hay que poner un triacilglicérido, no hace falta poner la molécula de agua. Bien. Entonces, el resultado es el triacilglicérido con las 3 glicerinas unidas por enlaces éster con los 3 ácidos grasos. Y luego rellenar todo lo demás. Bueno, tendrían que ser los mismos números de carbonos que arriba. La molécula en zigzag. Esta molécula es un triacilglicérido. Es una reacción de condensación, una triple reacción de condensación por enlace éster. Naturalmente, como aquí se liberan 3 moléculas de agua,
La reacción contraria es la hidrólisis. Esta hidrólisis la llevan a cabo lipasas, como la lipasa pancreática o lipasa intestinal, enzimas digestivos, o lipasas que están, por ejemplo, en los lisosomas de la célula. Bien, las propiedades de los triacilglicéridos son las siguientes. Son insolubles en agua. Fijaros que la molécula tiene, toda ella entera, es muy hidrófoba, puesto que los únicos grupos polares que había en el alcohol y en los ácidos están formando el enlace éster, y el enlace éster tiene muy poca polaridad, por tanto es una molécula fuertemente hidrófoba, por tanto muy insoluble en agua. De hecho es el aceite y la grasa de la cocina, la grasa que hay que limpiar de las sartenes son triacilglicéridos. Tiene baja densidad, sabemos que el aceite flota en el agua. El punto de fusión depende de los ácidos grasos. Si son ácidos grasos saturados, las interacciones de Van der Waals, de las cuales ya hablamos, van a permitir, vamos a hacer aquí un diagrama, van a permitir que un triacilglicérido y otro triacilglicérido interaccionen bien. Esto significa que van a tener interacciones de Van der Waals a lo largo de la cadena de los ácidos grasos, y no va a haber codos como los insaturados que rompan esas interacciones. Por eso los ácidos grasos, los triacilglicéridos que tienen ácidos grasos saturados son sólidos, son las mantecas y los sebos. Si los ácidos grasos son insaturados, son líquidos. Por ejemplo, los aceites como la trioleína, que es un aceite muy abundante en el aceite de oliva. Bueno, en esta diapositiva abajo tenéis aceites, mantecas, sebos. Como bien sabéis, una diferencia importante es a nivel de salud, porque los ácidos grasos saturados, los triacilglicéridos con ácidos grasos saturados, pueden provocar aterosclerosis. Esto, los que lo habéis visto en tercero, y el año pasado también hablamos de ello, y en cuarto, puede producir problemas circulatorios. Bueno, y por supuesto son saponificables, puesto que tienen ácidos grasos. La reacción de saponificación sería de la siguiente manera. Tendríamos el triacilglicérido más la sosa, por ejemplo. Bien, esto con calor daría lugar a la rotura del triacilglicérido, saldrían los ácidos grasos, y entonces tendríamos la sal, que es el jabón de los ácidos grasos, más la glicerina. Eso sería la saponificación. Son saponificables porque tienen ácidos grasos. Bien, las funciones de los triacilglicéridos tienen una función fundamental de reserva energética en animales y en vegetales. En animales aparecen los adipocitos del tejido adiposo, que estudiamos el año pasado. Los vegetales aparecen en semillas y frutos, por eso los aceites de semillas o de frutos, oliva, girasol, soja, son tan abundantes, maíz. Se almacenan, tienen unas propiedades muy importantes, porque se almacenan en forma anhidra, o sea, sin agua. Recordaréis que en el tema del agua vimos que uno de los tejidos con menos contenido de agua del cuerpo humano es el tejido adiposo, porque tiene grasa, y la grasa es hidrófoba, interacciona mal con el agua y por tanto se almacena sin agua. Y se almacenan 9,4 kilocalorías por gramo, frente a los 3,75 kilocalorías por gramo de glúcido, por ejemplo del glucógeno. El hecho de que tenga mayor contenido energético, que lo podemos ver en el hecho de que sus carbonos están menos oxidados, y el hecho de que se almacene sin agua, hace que sea una muy buena reserva energética, pero es una reserva energética a largo plazo, porque al ser hidrófobos estas moléculas se movilizan peor y se degradan peor. Quiero decir, la molécula energética por excelencia es la glucosa, es soluble y se degrada con facilidad. Los ácidos grasos dan mucha energía, pero son muy hidrófobos y se degradan peor. Por eso para utilizar los ácidos grasos se utilizan cuando no hay glucógeno, cuando no hay glucosa, o bien en ejercicios muy largos y persistentes como andar, nadar, pero los ejercicios explosivos no pueden utilizar ácidos grasos.
Bien, también actúa como aislante térmico, porque la grasa es muy buen aislante térmico. Entonces, en los animales que viven a temperaturas muy extremas, por ejemplo los cetáceos, que viven en el agua a temperaturas cercanas a 0 grados, tienen una gruesa capa de grasa que les aísla del medio. También puede actuar como amortiguador mecánico. Hay grasa rodeando las vísceras, la grasa es blanda y amortigua. También puede actuar como reserva de energía en animales que hibernan, como los osos. Y aquí aparece un tipo especial de grasas que son las grasas pardas. Las grasas pardas tienen unas características especiales que van liberando energía durante la hibernación. Hay una propiedad más, o sea, una función más que aquí no está, pero que es interesante, que puede a veces actuar como almacén de agua metabólica. O sea, al degradar la grasa se obtiene mucho agua. Ese agua se llama agua metabólica, es agua que surge de la degradación de los ácidos grasos. Por ejemplo, los camellos y los dromedarios tienen las jorobas con grasa que van utilizando y les va además aportando agua metabólica porque viven en sitios donde el agua es un bien escaso. Bueno, la hidrólisis enzimática ya he dicho que se produce mediante las lipasas, por ejemplo, las pancreáticas. Bien, el otro tipo de lípidos saponificables simples son las ceras. Las ceras son ésteres de un ácido graso con un alcohol monovalente de cadena larga y de peso molecular elevado. La característica fundamental que tienen, si veis la molécula que tenéis aquí abajo, por ejemplo esta que he dibujado aquí esquemáticamente, casi todos son carbonos, hidrógenos, carbonos, hidrógenos. Esto hace que estas moléculas sean fuertemente hidrófobas, son muy hidrófobas. El hecho de que sean muy hidrófobas les permite llevar a cabo sus funciones. Son funciones impermeabilizantes y protectoras, son funciones estructurales, tienen una función estructural. Aparecen en tallos, en hojas, en frutos, en las plantas, en animales aparecen en la piel, en el pelo, en las plumas, en el exoesqueleto de artrópodos, impermeabilizando. Hacen que sean impermeables estas superficies. Esto evita la pérdida de agua e incluso también evita que pueda entrar agua en el organismo. Bueno, una curiosidad es que las ceras utilizan, o sea, las abejas utilizan las ceras para fabricar sus panales. Este esquema nos indica cómo sería una cera. Toda esta parte es fuertemente hidrófoba, esta también es fuertemente hidrófoba. Son dos cadenas lineales largas, muy hidrófobas, hidrocarbonadas, y esto hace que puedan ser impermeabilizantes. Hojas, tallos, frutos, en las plumas, en el exoesqueleto de artrópodos, en la piel. Bien, pues ceras y triacilglicéridos son los dos tipos de lípidos saponificables simples, formados exclusivamente por ácidos grasos y alcohol unido mediante enlace éster.